Que me mire si no tenga a manos la Biblia. Ayer estuvimos enseñando acerca de las herejías de los salvos, siempre salvos. Estuvimos dando esta enseñanza, estuvimos hablando que es un ministerio o una doctrina o una secta del diablo, en el cual, pues como decimos nosotros, ha crecido grandemente y ha agarrado una fuerza y una unión que de tal manera muchos han sido arrastrados por esta secta, por esta doctrina. Y como predicador nos ha tocado, como dicen, meternos a lo más profundo de esta secta. Y hemos, como dicen, sacado a luz conforme a la palabra de Dios cada herejía y la hemos mostrado a cada uno de ustedes. El propósito de esto, amados hermanos, es para que abras los ojos, para que te des cuenta que verdaderamente por mucho tiempo tú has estado sirviendo nomás una secta, no un verdadero evangelio, ni alabando al verdadero Dios, al Dios de la palabra. Es para que usted se dé cuenta. El compromiso como predicador es exhibir públicamente, amados hermanos, este espíritu de secta o la blasfemia del diablo en contra del Dios de la palabra, a fin de que seas rescatado de las manos del diablo y de la ceguera en el cual hasta el día de hoy eres prisionero por Satanás. La cosa más terrible que se mueve hoy en estos tiempos es la hipocresía, donde muchos se dicen que alaban a Dios, pero lamentablemente están, como dicen, en doctrinas de hombre o en doctrinas de demonio o espíritus inmundos les están predicando. Amados hermanos, date cuenta con la palabra, no con lo que yo digo. Tú eres el responsable de entender lo que yo estoy hablando en este momento. Tú que tal vez te estás congregando en una iglesia o en una secta que está compuesta por herejías de los salvos, siempre salvos. Vuelvo y digo, estas sectas sobreabundan en nuestro país, en nuestras aldeas, en nuestras colonias, barrios, ciudades, en los cuales están puestas para engañar a la gente y pervertir el evangelio de Jesucristo. La Biblia habla claro y dice de esta manera que un poco de levadura contamina toda la masa. Cualquiera que pervierte el evangelio de Jesucristo, por muy pequeño que sea un mandamiento, la Biblia testifica en el libro de Apocalipsis 22 en adelante que cualquiera que añada al libro, Dios traerá plagas, y cualquiera que quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida. La Biblia lo habla, amados hermanos. Es una pena o hay una sentencia contra todos aquellos que le quitan a las sagradas escrituras. Por ejemplo, estuvimos hablando de las falsas enseñanzas de los salvos, siempre salvos. Esta es la segunda parte del mensaje de la iglesia de los salvos, siempre salvos. En pocas palabras le voy a decir de los triple S. Los triple S o la doctrina del 666. Date cuenta que has estado lejos del conocimiento de la palabra. Y para que tú puedas entender si verdaderamente te estás congregando en un ministerio de estos, si verdaderamente fuiste fundado en un ministerio de estos, déjame decirte que entiendo la enemistad tuya que ha habido entre Dios y tu corazón cuando arde de ira al escuchar la palabra de Dios. Porque el ministerio salvo, siempre salvo, le enseña a sus feligreses a odiar a todo lo que se llama Dios, con la hipocresía mentirosa que tienen, haciéndole constar a sus feligreses que a Cristo se le alaba según como ellos se enseñan. Pero cuando escuchan la palabra de Dios tal como está escrita, se vuelven enemigos de Dios. En pocas palabras, quiero darte a entender que lo que te han enseñado es alabar la mitad de Cristo,
cuando Cristo no está compartido en dos partes. Nuestro Dios es poder, es potencia, es majestad, es santo, 3 veces santo. El mismo Jesús se lo testifica a Satanás y se lo dice en presencia de él. Un reino no puede estar dividido, pues si un reino estuviese dividido, ¿cómo pues Satanás va a prevalecer? ¿Cómo Satanás se va a echar fuera? No existen dos evangelios. No existen dos evangelios. Un solo evangelio, que es su santa y bendita palabra. Entonces, ¿cómo podré entender yo, pastor, si estoy en un ministerio de estos? ¿Cuál es el problema? ¿O cuáles son las consecuencias al presente? ¿O qué es lo que me puede venir a mí por causa de este ministerio? Te puede venir, como dicen, la condenación, el no estar inscrito tu nombre en el libro de la vida. Pero pastor, pero si yo acepté a Cristo de corazón, sí lo aceptaste a Cristo de corazón, pero lamentablemente dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otros ciegos. No habla de otro, sino de otros. Habla de muchos ciegos. Recuerda que los encargados de poder mostrarle el camino al pueblo somos nosotros los predicadores. Y si el predicador está ciego, el pueblo también estará ciego. Recuerda que también han surgido falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, según la Biblia en 2 de Pedro 2:1, y apartarán de la verdad el oído, dice las Sagradas Escrituras. Estuvimos hablando ayer acerca, amados hermanos, que si la salvación se pierde, yo le dije a usted que Jesús es la salvación y Él no se puede perder. Ahora, la pregunta correcta sería, ¿puedo perder yo la salvación? Es una de las cosas que usted y yo nos estuvimos preguntando por bastante tiempo, en el cual escuchábamos a hombres decir que de ninguna manera la salvación se perdía. Esto hacía a que el hombre y la mujer estuviesen confiadamente pecando bajo la gracia de la palabra de Dios y confiados en que Dios los perdonaba. La Biblia, amados hermanos, determina con juicio que todo aquel que peca contra Dios, dice la Biblia que no le queda otra cosa más que un hervor de fuego y de juicio que ha de devorar a los adversarios. Por ejemplo, le dije yo ayer, Apocalipsis 3:5, el mensaje de una de las iglesias, donde el mismo Señor dice, amados hermanos, yo tengo vestiduras blancas para ti, pero si tú verdaderamente no me sigues, o no haces la voluntad, o no haces conforme a las Sagradas Escrituras, yo mismo borraré tu nombre del libro de la vida. Ve usted cómo Dios habla, que tiene la autoridad y la potestad de poder borrar del libro de la vida a todo aquel que peca en contra de Él, a todo aquel que se satisface del pecado. Ahora, ¿qué pasará con estas iglesias de los salvos, salvos siempre salvos, que seducen a las almas a pecar, que son amantes a la idolatría, que son amantes a las fiestas paganas? Por ejemplo, una de ellas, decía yo ayer, la fiesta del Día del Padre, la fiesta del Día de la Madre, la fiesta del Niño, la fiesta, amados hermanos, de la Semana Santa, la fiesta del Día del Amor y la Amistad, la coronación, amados hermanos, de los difuntos, porque todo esto lo hace la iglesia de los salvos, salvos siempre salvos. Y por último, como decimos nosotros, la gran fiesta de la Navidad, que es una fiesta, y también la fiesta del pastor, porque se inventaron otra fiesta. Ahora, esta es una de las iglesias en el cual ha fundado bastantes tradiciones dentro de sus propios ministerios, mandando a la gente a pecar, mandando al pueblo a que, hermano, verdaderamente se vuelvan enemigos de Dios y se hacen amigos del mundo y se hacen enemigos de aquel que los rescató y que exhibió, como dicen, públicamente al diablo y la derrota de la muerte en la cruz del Calvario. La Biblia te habla de esto. Tu salvación la puedes perder una vez que tú te alejes de la presencia del Señor. Estuvimos hablando en el libro de Filipenses
Filipenses 3, 12, 13. La Biblia cuando dice que el apóstol Pablo dice, no porque la haya alcanzado ya, sino porque tengo que seguir hacia adelante, hacia la meta. Una de las mentiras más grandes que cometen los de la iglesia de los salvos, siempre salvos, es que ellos se basan que, hermanos, su salvación ya la tienen metida en la bolsa de su pantalón, que sea como sea, pero ellos ya directamente están en lo que están. Nadie en la tierra, amados hermanos, está seguro de su salvación. La salvación, amados hermanos, usted estará seguro o estará segura bien si Cristo viene y la hay en santidad, o bien si usted muere peleando la buena batalla como cristiano, como lo dijo el apóstol Pablo, amados hermanos, cuando dice de una manera tan grande: he peleado la batalla, me espera una corona a mí, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman la palabra y que aman la venida de Dios. Vea usted como dice el apóstol Pablo, ya terminando la carrera, Pablo sí empieza a decir: he peleado la batalla. Pero Pablo, durante está en el camino del evangelio, la Biblia dice que Pablo nunca se jactó en decir que él ya tenía su boleto comprado, que él ya tenía el reino ganado, que si venía Cristo se iba. Hermano, cuánta gente hasta el día de hoy no dicen que van para el cielo. Son chismosos, amados hermanos. Les gusta la novelita, les gustan los partidos de fútbol, les gusta enamorar a las mujeres ajenas y están casados. Las hermanitas, les gustan los hombres ajenos, comprometidos, porque esto está revuelto, señores. Van a la casa de Dios en minifalda, en calzón, van a la casa de Dios todas pintadas y dicen que van para el cielo. Estas payasas, hijas del diablo, que piensan, amados hermanos, que al reino de los de Dios entrarán monas disfrazadas. No, 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 no. Yo lo siento mucho por esa iglesia donde tú te estás congregando. Es más, dile a tu pastor que se arrepienta, que se convierta. Dile a tu pastor que te predique la palabra, porque tu alma está en peligro. Entonces, una de las cosas, como dije yo ayer, la salvación no se pierde, porque la salvación es Cristo. Yo le di las Sagradas Escrituras en el libro de Hechos 4:12. Le di también Hebreos 5:8-9, que habla acerca, hermanos, del autor de nuestros pecados. Entonces, nosotros perdemos la salvación. Usted se despista de la salvación, usted la pierde. Y por eso yo le di Apocalipsis 3:5, 1 de Corintios 9:26, 1 de Corintios 10:1, Filipenses 3:12-13, Ezequiel 33:12 y Hebreos 10:29, y también le di 2 de Pedro 2:22 para que usted pueda contrarrestar a estos engendros del mal, mentirosos, que dicen que usted no puede perder la salvación. En esos versículos que yo le di a usted, la Biblia señala que todo aquel que retrocede, que todo aquel que peca voluntariamente, está exhibido públicamente y va, como dicen, derecho al infierno, dice la Biblia. Así que no sigan, como dicen, con ese cuentecito de que se van a ir al cielo, que ya fueron a comprar el boleto allá a la Blanquita, que ya fueron a comprar el boleto a la Ulúa y que ya lo tienen en la bolsa y que vas 70 veces, como dicen, a la iglesia allá al año. No, 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 la Biblia es clara, la Biblia nos especifica claro. Ahora, una de las cosas que quedamos ayer, una de las blasfemias, de las mentiras también, de los salvos, siempre salvos, es esta, hermano, que cuando un miembro muere, ellos afirman que están en el cielo. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a buscar la Biblia en este momento, a ver qué dice la palabra del Señor. Si usted tiene la Biblia en sus manos, sea amable en buscar, como dicen ahí, la palabra, para que usted pueda meditarla. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, dice la Biblia de esta manera. Vamos a ver. Primera de Tesalonicenses 4, hermano, 16. Dice la Biblia de esta manera. Mire cómo dice la Biblia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vea usted, desde el punto de vista, a usted lo han estado engañando, que le han dicho
que cuando alguien se muere, está en el cielo. La Biblia no dice que esté en el cielo. La Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, le voy a decir esto, que en la segunda venida de Cristo, la Biblia habla de un arrebatamiento, donde el Señor va a arrebatar, amados hermanos, a los que durmieron en Él y a los que no precedieron a los que durmieron. O sea, aquellos que están vivos y no murieron, pero guardan el testimonio del Señor. Entonces dice la Biblia de esta manera: el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire cómo dice: luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Está hablando Pablo del arrebatamiento? Sí, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vea usted que Pablo dice estas palabras. Entonces, en pocas palabras, Pablo testifica que él, aún estando muerto, será levantado de entre los muertos para recibir al Señor en el aire juntamente con los que están vivos y guardan el testimonio de Cristo. Ahora yo le pregunto a los salvos, salvo siempre salvo. Entonces, ¿cómo les queda a usted el ojo? ¿O cómo les queda a usted esta camisa? Que le voy a hacer esta pregunta. Siendo que los muertos en Cristo resucitarán, entonces, ¿por qué ustedes afirman que todo aquel que muere está con el Señor ya? Entonces, siendo que si ellos están con Dios, ¿cuáles son los muertos que Cristo viene a traer? ¿Cuáles son los muertos en Cristo que van a resucitar? Porque si los muertos, todos los que han muerto, están ahí en el cielo, como ustedes afirman, como ustedes lo dicen en los velorios, como ustedes dan sus enseñanzas allá en sus iglesias, que todo aquel que muere se va directamente con el Señor, ¿cuáles son los muertos? La Biblia no puede contradecir. Ve usted en qué error están metidos muchos disque evangélicos que se hacen llamar iglesia evangélica, pero lamentablemente no estudian la Biblia. La Biblia dice los muertos. ¿Cuáles son los muertos? Los muertos que están en el sepulcro. ¿Quiénes son? Daniel, el apóstol Pedro, Juan el Bautista, los discípulos, no solamente Dorca, Timoteo, todos aquellos fieles, todos aquellos que murieron por causa del cristianismo, aquellos fieles judíos que, como dicen, prefirieron ser quemados antes que ceder. Esa es la promesa para todos aquellos que mueren en Cristo, que van a ser resucitados de entre los muertos. Entonces, una de las palabras o de las mentiras de los salvos, siempre salvos, es que todo aquel que muere, dicen ellos que directamente va al cielo. Pero Pablo dice que no. Pablo dice que no solamente ahí. El libro de Daniel 12:13. La palabra de Dios dice que una de las promesas del Dios Altísimo a Daniel fue que le dijo: y tú, Daniel, dormirás y irás hasta el fin, y al fin de los tiempos te levantarás. ¿De dónde? De entre los muertos, para recibir tu heredad. ¿Cuál es la heredad? Cielo nuevo, tierra nueva. Vea usted la promesa que Dios le hace a Daniel. Tú irás hasta el fin, le dice. Tú irás hasta el fin y dormirás, descansarás y te levantarás. Se lo dice en el libro de Daniel 12:13. El libro, amados hermanos, de Hechos 7:59-60, donde dice la Biblia que Esteban fue apedreado y fue llevado a la muerte. Y dice la palabra de Dios que una vez que Esteban miró la promesa de Dios, dice la Biblia que Esteban durmió y lo llevaron a enterrar. Y dice que Esteban dijo de esta manera: Señor, recibe mi espíritu. No dice recibe mi alma, dice recibe mi espíritu. Entonces, ¿qué significa eso, pastor? Cuando la Biblia dice, amados hermanos, que el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a quien lo dio, está hablando del Espíritu Santo. Porque recuerde usted que el mismo Señor dio su espíritu a todos aquellos fieles hombres y mujeres en el tiempo, amados hermanos, de los Pentecostés, recibieron el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona se muere, el cuerpo va a enterrarse y
como dicen, el Espíritu, si tenía el Espíritu Santo, ese va a quien lo dio. O sea, el Espíritu Santo desciende de nuevo hacia arriba, si tenía el Espíritu. Y el alma, según la Biblia nos habla, amados hermanos, que hay un paraíso. Pues hasta ahí, como dicen, no podemos llegar porque no hemos estudiado. Por ejemplo, cuando dice la palabra de Dios que se habló del paraíso, luego se habló donde Lázaro murió y estaba bajo el seno de Abraham. Entonces, son dos cosas, hermanos, que la Biblia nos